Hola amigos, un saludo a todos. En este pequeño video estaré haciendo una demostración de lo que es el sonido que me estaba haciendo mi carro Toyota Corolla 2009. De hecho, en este canal tengo un video donde lo hago con otro carro al cual ya fue solucionado el problema, y este también yo lo estoy comprando con ese problema porque la gente lo está vendiendo por el sonido que hace cuando lo prendes en frío, que más o menos de 4 a 3 segundos, de 3 a 4 5 segundos por ahí, así te hace el motor. Entonces asusta tener un carro con ese problema. Perdón. Pero la verdad pues no es preocupante, porque estamos hablando del piñón BBT que está ubicado en esta parte acá. ¿Qué es lo que hacen los mecánicos? Destapan el motor, uno lleva la parte y ellos la ponen. ¿Cómo se llama? Las partes que necesitamos. El arreglo me cuesta $300 en mi localidad. No sé otras personas en otros estados o lugares cuánto le pueda cobrar el mecánico, pero ¿qué piñón es el que necesitamos? Lo único que necesitamos es este piñón. ¿Cómo buscarlo? Por internet. Por internet lo buscamos como Sprocket BBT y ponemos el nombre del carro y el puntaje del motor. En este caso es 1.8. entonces este es el piñón el cual está quebrado. Hay una cierta cejita por ahí que se ve que se quiebra, y es la que hace que se descargue el aceite. Cuando el carro está apagado, el carro se descarga por completo. Entonces cuando tú lo prendes, cuando ya pasaron 2 horas y tú vuelves a prender el carro es el mismo sonido. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el carro tú lo prendes la primera vez y lo sigues prendiendo 10, 15, 30 veces, en el ámbito de que no haya pasado mucho tiempo, por decir así, el piñón sí está, de hecho está quebrado, pero todavía tiene retención de aceite, que es la que carga los árboles de leva. Pero al estar en esta situación de que ya pasaron 2 horas y el piñón se descarga de aceite, es cuando prende en seco, y ahí es donde está haciendo el ruido. Entonces a mí siempre me gusta encargar piezas de más, como en este caso he encargado estas piezas de más para arreglar otro carro que vaya a comprar, porque se están vendiendo estos carros con ese problema. Entonces ahí tenemos las piezas, que estas partes no es preciso comprarlas, nomás que a mí siempre me gusta ya ponerlas de una vez, porque el mismo dinero me cobra el mecánico, repito, pero no es obligatorio. Si no están dañadas las partes, ahí tenemos las guías de la cadena del tiempo, tenemos la cadena del tiempo y tenemos el tensor de la cadena del tiempo, todo en el mismo paquete. ¿Cuánto vale este sprocket? Este sprocket vale alrededor de $50. Se llama sprocket y sería el intake. El intake que va más o menos así, en esta posición. Tengo fotos, no sé si las podría subir para dar una demostración cómo va el intake. Y a este lado va un piñón que se llama exhaust. Así que a la hora de comprar sprocket tienes que poner sprocket intake para Toyota Corolla 2009 o 2010, lo que tú tengas, y el puntaje del motor. Así que es un gusto estar haciendo este video para las personas que tienen su carro más o menos con la misma situación, y un saludo a todos. Ahí pueden buscar mi video del otro carro que explico cómo me hace el sonido. Ya ese carro ya fue vendido y ya se alivió el ruido, claro, y así es como se más o menos se procesa el arreglo del carro. No es algo muy costoso y es bien rápido. En un día que uno lo deje en el mecánico, pues ellos lo arreglan en un día. Así que saludos a todos ahí y denle like si les gusta el video.